Top 5, peores desastres naturales más graves de la historia. La inundación del río Amarillo de 1938 fue una inundación provocada por el gobierno nacionalista de China Central durante las etapas iniciales de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en un intento de frenar el rápido avance de las fuerzas japonesas. Ha sido llamado el mayor acto bélico medioambiental de la historia. Tras la declaración de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, el ejército imperial de Japón marchó rápidamente hacia el corazón del territorio chino. A la altura de junio de 1938, los japoneses tenían el control de toda la China del norte. El 6 de junio capturaron Kaifeng, la capital de Henan, y amenazaban con tomarse Zhengzhou. Zhengzhou era la intersección de las arterias ferrocarrileras de Ping'an y Longhai, y los éxitos japoneses en Hubei habrían puesto en peligro las ciudades principales de Wuhan y Xi'an. Para detener mayores avances japoneses hacia la parte occidental y meridional de China, Chiang Kai-shek, a sugerencia de Chen Guofu, determinó abrir los diques del río Amarillo cerca de Zhengzhou. El plan original era destruir el dique en Zhaokou, pero debido a las dificultades en el lugar el dique fue destruido el 5 y 7 de junio en Huayuancou, en la ribera sur. Las aguas fluyeron hacia Henan, Anhui, y Jiangsu. Las inundaciones cubrieron y destruyeron miles de kilómetros cuadrados de tierra cultivable y trasladaron la boca del río Amarillo cientos de millas hacia el sur. Miles de villorrios fueron inundados o destruidos y varios millones de habitantes desplazados de sus hogares y convertidos en refugiados. Una comisión oficial nacionalista de posguerra estimó que 800.000 se ahogaron, lo que podría ser un número pequeño. El gran terremoto de Kant o literalmente gran catástrofe terremoto de Kant azotó la región de Kant en la isla japonesa de Honshu a las 11:58 del 1 de septiembre de 1923. El sismo tuvo una magnitud de 7,8 en la escala sismológica de Richter. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio. De acuerdo a las fuentes más confiables, al menos 105.385 personas murieron y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Muchas de las víctimas provienen de los 88 incendios que ocurrieron de manera separada y que se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón cerca de la península de Noto. En varios lugares, fueron observadas tormentas de fuego, la más grande se cobró al menos 30.000 vidas en el Rikugun Honjo y Fukuso. El fuego duró 2 días hasta la mañana del 3 de septiembre. Alrededor de 570.000 hogares fueron destruidos, dejando un estimado de 1,9 millones de damnificados o refugiados. El daño se estima que excedió los $1.000 millones estadounidenses actuales. El caos y el pánico creado por el terremoto levantó rumores de que coreanos estaban cometiendo saqueos e incendios premeditados. Cientos, quizás miles de coreanos y habitantes de Okinawa fueron asesinados por milicias civiles japonesas. El total de muertos incluidos los que murieron en los desastres se estimó en alrededor de 6.000. En algunos lugares, se establecieron puntos de control para vigilar entre los viajeros si eran saqueadores o delincuentes. Socialistas como Hirasawa Keishichi y anarquistas como Osuji Sakae e Itonoe fueron asesinados por miedo de que pudieran usar esa oportunidad para tomar el poder. El Tambora, también llamado Tamboro, es un estratovolcán activo con una altitud de 2.850 msnm ubicado en la parte norte de la isla de Sumbawa, Indonesia. Sumbawa está flanqueada al norte y al sur por la corteza oceánica, y el Tambora se formó por una zona de subducción activa debajo de la isla. Este proceso elevó el Tambora hasta 4.300 msnm, convirtiéndolo en uno de los picos más altos del archipiélago indonesio del siglo XVIII. Cuando una gran cámara magmática dentro de la montaña se llenó a lo largo de varias décadas, la actividad volcánica alcanzó un clímax histórico con la erupción del 10 de abril de 1815. Esta erupción tuvo un índice de explosividad volcánica IF7, y es la única erupción de ese tamaño que fue inequívocamente confirmada desde la erupción del Taupo de alrededor de 180 dC6. Con un volumen de eyección estimado en 160 kilómetros, la erupción del Tambora de 1815 fue la mayor erupción volcánica registrada de la historia. Compárese la gran erupción, Cuaderno de Cultura Científica. La explosión se escuchó hasta en la isla de Sumatra, a una distancia de más de 2.000 kilómetros. Importantes cantidades de pesada ceniza volcánica cayeron tan lejos como Borneo, Celebes, Java y las Islas Molucas.
La erupción causó la muerte de por lo menos 71.000 personas, de los cuales 11.000 a 12.000 fallecieron por los efectos directos de la erupción. La mayoría de las muertes fueron causadas por enfermedades y hambre, ya que como consecuencia de la erupción se arruinó la producción agrícola en la región. Se cree que la cifra frecuentemente citada de 92.000 fallecidos es probablemente sobreestimada. La erupción provocó anomalías climáticas globales, incluso un fenómeno conocido como invierno volcánico. 1816 se conoció como el año sin verano, debido a los efectos de la erupción sobre el clima de Europa y América del Norte. Se perdieron cosechas y el ganado murió en gran parte del hemisferio norte, lo que condujo a la peor hambruna del siglo XIX. El gran huracán de 1780, Huracán San Calixto o Gran Huracán de las Antillas. Es considerado el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos. Alrededor de 22.000 personas murieron cuando la tormenta azotó Barbados, Santa Lucía, San Eustaquio y Martinica entre el 10 de octubre y el 16 de octubre de 1780. Miles de muertes ocurrieron también en el mar, entre las flotas británica, española, francesa y neerlandesa que se disputaban el área por la Revolución Americana. La tormenta se originó en la zona de Cabo Verde y tardó 2 días en llegar a Barbados. Allí los relatos de la época cuentan que el viento era tan violento que gritando no se podían oír ni ellos mismos y que arrancó la corteza de los árboles antes de tirarlos. Todas las casas quedaron destrozadas. En Santa Lucía se sabe que una flota británica, que se dirigía desde Nueva York a las Indias Occidentales, perdió 8 naves de guerra, del total de 12 que habían zarpado. Muchos de los barcos que se encontraban en el puerto rompieron sus amarras y acabaron entrando en el pueblo. Uno de estos barcos destrozó el hospital. La isla fue devastada hasta tal punto, que un explorador británico enviado para calibrar los daños, pensó que un terremoto acompañó a la tormenta. En Martinica el terrible huracán causó 9.000 muertes, con una marejada ciclónica de 7,6 metros de altura. En San Eustaquio, hubo entre 4 y 5.000. Después de arrasarlas avanzó hasta Puerto Rico, La Española y Florida. La última vez que se observó fue el 20 de octubre en Terranova, Canadá. El terremoto de Lisboa de 1755, también llamado Gran Terremoto de Lisboa, tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755, se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. 34 Los sismólogos estiman hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa sería de aproximadamente un 9 en la escala de magnitud de momento, con su epicentro en algún lugar desconocido en algún punto del océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa. 5. El sismo fue seguido por un tsunami y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa. 67 El terremoto acentuó las tensiones políticas en Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones coloniales de este país durante el siglo XVIII. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Además, el acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados europeos, inspirando grandes debates especialmente en el campo de la teodicea. 8.